Vamos a pasar a otro asunto. Eh, hace ya algún tiempo, se habló sobre la situación del clima en el mundo y cómo, de acuerdo a una importante corriente en favor de limitar la contaminación en el mundo, se llevó a cabo o se han llevado a cabo algunas sesiones y concretamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, este, está al frente de esta organización que tiene como intención el que se mejore la calidad de vida, la calidad del ambiente, la calidad de la atmósfera, etcétera, etcétera. Y el otro día recuerdo que comenté que él estaba expresando su, vamos a decir, incomodidad porque se había acordado en una reunión anterior que se iban a juntar 30.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares para que ciudades muy importantes del mundo pudieran aportar este dinero y mejorar muchas cosas que están muy mal en la forma en que viven en muchas de las ciudades importantes del mundo. Incluso el señor Ebrard, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues ha estado al frente de esta organización, le dieron un reconocimiento también en días pasados como el mejor alcalde, etcétera, etcétera. Licenciado Ebrard, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, licenciado. Eh, Déjeme iniciar por este punto. Exactamente por qué razón se llegó, según entiendo, por lo que usted informó en algún momento, a un acuerdo para juntar un monto de dinero muy importante y resulta, como usted lo decía el otro día, que pues la sorpresa es que parece ser que no pusieron el dinero. Y bueno, el asunto es que cada año se hace una cumbre, van todos los países del mundo, etcétera, para tomar acuerdos respecto a cómo reducir el calentamiento global. Sí. Para dar un contexto, los científicos del mundo y instituciones muy serias nos dicen que si para el año 2025 en adelante tenemos más 2 grados centígrados en la temperatura global, va a subir el nivel del mar, se estima que más de 1 metro, por lo tanto todas las ciudades que están en litorales corren peligro. Sí. Segundo, vamos a tener periodos de sequía mucho más prolongados, tendríamos menos agua potable, muchos problemas. Sí. Y tercero, vamos a tener más, aunque parezca paradójico, más huracanes como el que azotó a Nueva Orleans, por ejemplo, y a otras ciudades del mundo. Sí. Bueno, ese es el contexto. Ya casi nadie en su sano juicio discute que eso es lo que está pasando, porque al principio había quienes decían que eso no era cierto. Sí. Hoy está más que demostrado que está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México hicimos una serie de las mediciones del clima, porque aquí tenemos 60 estaciones meteorológicas. Sí. ¿Qué se observa de ese recuento? Que ha subido la temperatura en la ciudad entre 3 y 4 grados centígrados en los últimos 100 años. Entonces ya nadie discute que eso está ocurriendo. Ahora, ¿qué medidas se deben de tomar? Entonces, el 2009 hubo una cumbre como la que refería yo en Copenhague y al final no se llegó a un acuerdo porque países como China, Estados Unidos, el propio Japón, algunos países europeos dijeron que no estaban de acuerdo con la propuesta de asumir compromisos cada país de reducir sus emisiones a la atmósfera en ciertos porcentajes importantes, porque son medidas que cuestan mucho dinero. Sí. Entonces lo pospusieron, pero dijeron que iban a aportar 30.000 millones de dólares, esto en diciembre de 2009, para combatir el calentamiento global. Sí. A esta fecha, mayo del 2011, no se ha aterrizado
por ningún lado esos recursos. Pareciera que fue solo una declaración para salir del paso. Entonces estamos muy preocupados y estamos exigiendo que cuando menos cumplan ese compromiso. Sí. Me estoy refiriendo a los países que generan la mayor parte del calentamiento de la atmósfera, es decir, que producen muchos gases de efecto invernadero. Ese fue el motivo de la reunión hace unos días en Ginebra con el secretario general de la ONU para decirle, oiga, pues ¿qué va a pasar? Queremos que la ONU presione, exija, demande y que tomen en serio este asunto porque es un riesgo muy, muy importante para las próximas generaciones, en los próximos años. Sí. No podemos quedarnos callados cuando está pasando esto y ya sabemos que va a haber consecuencias graves, ¿no? Sí. Esa es la situación. Sí. Bueno, incluso hay consecuencias que podrán ser discutibles para algunos, pero aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, en las últimas horas, Alicia Brad, lo que los tiene espantados y tienen razón a través de los medios televisivos como donde estamos usted y yo, es lo que ha pasado en la ciudad de Joplin, donde están llegando unos tornados que son mucho más grandes de lo que en promedio eran, y arrasó y destruyó totalmente una ciudad de una buena dimensión. Ya han encontrado, aparte de 89 muertos, han encontrado restos de la ciudad hasta 300 millas de distancia por la fuerza de este horrible tornado, los cuales también ya se salieron de los contextos tradicionales. Ahora, licenciado Ebrard, vamos a suponer que de aquí a fin de año se logra juntar esta cantidad de los 30,000 millones de dólares. Y llega la hora en que se tienen que sentar ustedes con el lápiz y el papel y decir, bueno, a ver, ¿con qué vamos a empezar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 para poder hacer los cambios que son urgentes para que esto meta reversa? ¿Cuáles son esos cambios? Sí, bueno, mire, en primer lugar, necesitamos que los países que generan la mayor proporción de esos gases de efecto invernadero asuman con cifras verificables, punto número 1, cuánto van a reducir su generación de gases cada año. Ese es el primer objetivo estratégico. Sí. Solo por dar una idea de proporción, Estados Unidos de Norteamérica, donde está usted ahora, genera el 33% de esos gases. Sí. Una tercera en parte. En cambio, una tercera parte. Sí. La República Mexicana no llegamos al 3%. Entonces, cada uno de los países, principalmente quienes están generando mayor proporción de problemas, debiera aceptar tener una meta verificable porque los efectos pues están en todo el mundo. No hay generación de gas en un país y efectos en un país, sino efectos en otros países. Claro. Ese sería el primer objetivo estratégico. El segundo objetivo es decir, muy bien, si ya tenemos 30,000 millones de dólares, que puede considerarse una suma modesta frente al tamaño del problema, pero bueno, finalmente ya es un recurso, hagamos un fondo manejado por la Organización de Naciones Unidas que no sea burocrático. Voy a poner un ejemplo de por qué digo esto. Cuando aquí en la Ciudad de México extendimos el Metrobús, fuimos, según el protocolo de Kioto, a buscar respaldo de bonos de carbono. Sí. Bueno, la metodología nos tomó 4 años y medio que nos la aprobaran. 4 años y medio. 4 años y medio de presentar técnicamente cómo se mide, qué tipo de emisiones, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué tan complicado? Pues porque han hecho procedimientos muy complejos, muy complejos, y eso en términos reales ha hecho que el acceso a los famosos bonos de carbono sea también muy limitado. Entonces ahora estamos hablando de otro, decir, bueno, son 30 millones de dólares,
hagamos un fondo expedito y hagamos un procedimiento técnicamente sencillo, que es factible, para evaluar los proyectos que cada una de las ciudades presente, ya sea de cambio de transporte, ya sea, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, nosotros presentamos en 2008 el Plan de Acción Climática de la ciudad, que tiene objetivos específicos para esta administración, porque no podemos hacer planes solo para las que siguen, sino que vamos a hacer nosotros, los que estamos ahorita. Entonces, uno de los elementos, por ejemplo, es el cierre del bordo poniente, que tenemos que concluir este año, porque es una de las principales fuentes de emisión a la atmósfera. Entonces, se puede medir, se puede conocer cuál es el efecto de cada proyecto, de manera simple, que no nos tome 2 o 3 años, porque entonces nada más le estamos dando vueltas a las cosas. Entonces, que las ciudades presenten sus proyectos, se evalúen rápidamente y se complementen las inversiones que ya cada ciudad está haciendo. Por ejemplo, una ciudad que no tenga plan de acción climática bien hecho, pues entonces no tendría derecho a participar en el concurso por esos recursos. Esa es la lógica o lo que estamos proponiendo. Sí. Ahora, esta organización de alcaldes o gobernadores o jefes de gobierno, etcétera, el título es lo de menos. ¿Cuántas ciudades la componen, Liceo Ebrard? Mire, el año pasado, en diciembre de este 2010, hicimos una reunión, invitamos a las ciudades del mundo y los que firmaron, o las ciudades que firmaron el acuerdo en el sentido de reducir cada año sus emisiones y admitir verificación internacional, hasta esta fecha son 149 ciudades, algunas muy grandes como Los Ángeles o la Ciudad de México, y otras más pequeñas como algunas ciudades europeas, Copenhague, etcétera. Entonces hay un grupo de ciudades muy relevante y ya todos admitimos pues lo que los países no quieren hacer, que es fijar sus metas y que se los verifiquen una institución internacional creíble, ¿no? Entonces estamos presionando para que se haga, es decir, hagamos nosotros lo que estamos exigiendo para tener autoridad moral y política, porque si no nos van a hacer caso, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, me decía usted, Estados Unidos produce 33% de las emisiones. México, país, 3%. En el caso de los países, no sé, el 1, Estados Unidos, el 2 y el 3, para que nuestros televidentes tengan una idea más clara, ¿cuáles serían los 3 primeros emisores de todo este tipo de sustancias a la atmósfera? Bueno, Estados Unidos, Unión Europea, China y Japón, y muy probablemente de manera importante también lo será la India en los próximos años. Lógico es que, por ejemplo, en el caso de China, la fuente de generación de energía eléctrica en buena medida es el carbón. Pues evidentemente el carbón produce pues muchísimos gases de efecto invernadero. Entonces, si se sujetaran a un plan de reducción, tendrían que sustituir, por ejemplo, para el caso de ellos, sus plantas generadoras de energía para quitar el carbón. En el caso de Estados Unidos, tendrían que mejorar sustancialmente la tecnología de sus vehículos automotores y de todo su sistema de energía, así como de las construcciones que también generan efectos o gases de efecto invernadero. Entonces, para esos 3 grandes jugadores, por ponerlo así, significa costos muy altos. Ahora, el resto de los países del mundo decimos, bueno, ya sé que te va a costar y que va a ser muy caro, pero al final del día los efectos de lo que tú estás haciendo, pues también los van a pagar tus ciudadanos. De manera que debieran tomarse esas medidas ya, no seguir perdiendo el tiempo. Ese es el asunto. Ahora, Liceo Ebrard, junto con este elemento está la discusión de, bueno, ¿qué hacemos para generar electricidad, energía, etcétera?
Entonces, hay empresas que empiezan a desarrollar ya desde hace muchos años, automóviles que son a gasolina y eléctricos, otros desarrollan autos que son eléctricos, luego tenemos que sí, la energía atómica, la cual, bueno, después de lo que pasó en Japón, tiene asustado a medio planeta, por supuesto. Se sigue usando el carbón en cantidades importantísimas en el planeta Tierra, incluyendo Estados Unidos de Norteamérica. Eh, ¿Qué es lo más cercano que han discutido ustedes que realmente sea una solución viable a la cual le podamos, vamos a decir, como se expresa, echarle toda la carne al asador? Antes de terminar con esta pregunta, yo recuerdo hace muchísimos años que se hablaba en otro espacio que teníamos sobre la energía solar en los años 70 en Medio Oriente, donde, por ejemplo, Israel, y usted lo ha de saber, pues las casas, los departamentos, infinidad de oficinas, etcétera, literalmente, y ahora sí que lo vi con mis propios ojos, vivían de la energía del sol. Entonces, en este caso específicamente, yo quisiera preguntarle a usted cuál es el mejor camino a seguir. Claro que sí. Pues mire, lo que estamos haciendo, por ejemplo, convenimos varias ciudades en promover, a partir de este año, 11 ciudades en particular, promover la introducción de vehículos ya 100% eléctricos. Esto va a ocurrir a lo largo de este año y hay ya 2 o 3 marcas fabricantes que lo han tomado en serio, que han presentado sus prototipos y van a empezar a funcionar en 2011. ¿Por qué? Porque han mejorado inmensamente las baterías. Es decir, hace algunos años, hasta hace unos 10 años, todavía no tenían la suficiente autonomía o había que recargarlas con demasiada frecuencia, etcétera, etcétera. Hoy en día ya no tienen esos inconvenientes. Entonces, esa es una línea de trabajo. Ya inclusive estamos también evaluando autobuses eléctricos. Otra línea es la que tiene que ver con el hidrógeno. Ahí Japón y Alemania tienen un avance sustancial. Aquí en México estamos ahora trabajando con un protocolo para probar los vehículos a base de hidrógeno. Hay algunos problemas todavía logísticos en cuanto al costo del hidrógeno, pero se está avanzando. Yo pienso que va a ser una tecnología con mucha presencia en los próximos años. Otra línea es la energía solar. Aquí en la ciudad tenemos o hemos promovido más o menos como 15,000 metros cuadrados en viviendas de interés social, todo lo que estamos construyendo para que en vez de que tengan calentadores para el baño a base de gas, lo tengan a base de energía solar. Y nos ha ido muy bien. Hemos estado haciendo pruebas, ya se fabrican incluso en México varios prototipos. Soy muy optimista de que además tiene mucho sentido económico para las personas, porque se reduce el gas es carísimo. Entonces la energía solar es mucho más barata. Otra línea de trabajo tiene que ver con todo lo que es biocombustibles para sustituir hidrocarburos. Aquí en México, en la República Mexicana, están haciendo producciones interesantes en el estado de Chiapas y hemos estado muy cerca probando qué tanto mejoramos las emisiones a la atmósfera con esos biocombustibles, que tienen origen en cultivos, como fue el etanol en Brasil, en fin. Ahora ya está mucho más diversificado. Entonces, hay que trabajar todas esas líneas y promoverlas para que podamos sustituir, pues lo más pronto que podamos, los hidrocarburos, en cualquiera de sus formas, que son los que generan la mayor parte de esas emisiones que nos preocupan. Y otro tema es el manejo de la basura, que también tiene fuertes emisiones a la atmósfera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a cerrar el borde poniente y ahorita estamos produciendo, aquí en la ciudad, vamos a llegar a 1,800 toneladas al día de composta orgánica. Ese es un buen esfuerzo, me parece también complementario a todo lo que le acabo de comentar.
como usted se ha de imaginar, y si no se lo cuento, pues estas tecnologías como las redes sociales, Sí, pues tengo aquí sobre mi mesa de trabajo, este, directamente llegando todas y cada una de ellas y haciéndole comentarios y preguntas. Una de ellas es, me dicen, sentimos que tenemos muchas opciones o se comentan muchas opciones, pero como que hace falta definir como, no solo como ciudad, sino como país, si nos vamos a ir por este camino o por estos dos caminos y que nos pongamos a darle duro por ahí, porque según me expresan las personas, sienten que sí, hay opciones, hay muchas, pero como que todavía no tomamos una ruta de... una ruta definitiva. Sí. Bueno, mire, en el caso de la ciudad, por ejemplo, nos queda muy claro. Hicimos una agenda tecnológica con apoyo del Instituto de Ciencia y Tecnología, de la Universidad Nacional, el POLI, varias instituciones. Entonces, en esa agenda tecnológica decíamos, bueno, hay decisiones que podemos tomar con certeza tecnológica, como por ejemplo, la expansión acelerada de la energía solar. Ya no tenemos ninguna duda que es lo que debe hacer la ciudad. Me refiero por lo que hace a calentadores en las viviendas Sí, y otra serie de sistemas que pueden ir de la mano. Entonces, así por es. eso le hemos puesto mucho interés. Yo diría que ahí sí tenemos una certeza tecnológica de que ese es un camino a seguir. Si no definitivo, pues casi, ¿verdad? Sí. Eso es lo que habría que hacer. Ahí no podría, En lo que... perdón que le interrumpa, Liceo de Brás, en el Sí, caso, por ejemplo, de la energía solar, y disculpe que insista, pero sí. lo he visto y lo he vivido de cerca en muchos lugares. ¿No podría incluirse dentro del reglamento de construcción de la Ciudad de México que a partir de X fecha los ingenieros, arquitectos, constructores, etcétera, ya no puedan hacer casas, edificios, oficinas, centros comerciales que no vivan de la energía más barata que es la del sol? Y ya estamos en eso. Este año pasará a ser obligatorio para todas las nuevas construcciones. No quisimos hacerlo hasta no estar seguros Sí. del efecto. Este programa que le comento lo iniciamos desde el año 2008. Ujú. Verificamos que sí funcione, qué Sí. impacto tiene en cuanto al costo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya está hecho y será obligatorio. Igualmente que las plantas de recuperación de agua de lluvia en la ciudad, que es otra de las disposiciones que vamos a poner de carácter obligatorio, para recuperar mucho más agua de lo que ya hacemos. Entonces, Sí. esas donde ya hay certeza tecnológica, pues ya las empezamos a hacer obligatorias. En el caso de los vehículos todavía no. ¿Por qué no? Porque son tecnologías que compiten y tenemos que estar seguros cuál va a funcionar mejor para no tomar una decisión precipitada, pero tampoco tardarnos mucho. Por eso trajimos, o vamos a tener este año, vehículos eléctricos en la ciudad. Vamos a tener más de 500. ¿Esos son vehículos para que los compre la gente o son para experimento, No, son ya para el mercado, para el mercado? son para el mercado y nosotros los vamos a promover. Tenemos que hacer varias cosas, algunas instalaciones que tienen que ver con CFE y demás, pero en esencia los vamos a promover en diferentes servicios en la ciudad y vamos a ayudar a su comercialización para que rápidamente puedan tener un peso mayor dentro del total de vehículos que hay en la ciudad, pero sí va a ser totalmente comercial ya. Algunas personas bueno, le preguntan a usted a través Sí. del programa, dicen que en la parte de los automóviles, Ujú. que muchas veces en la República Mexicana fabrican vehículos que son muy potentes y muy grandes y motores que gastan mucho a gasolina, que por qué no se les obliga a que por tantos automóviles que me vendes o me construyes o me traes de gasolina o de diésel, me tienes que poner tanto porcentaje en un plan creciente,
tantos vehículos que sean autosuficientes eléctricos. Sí, bueno, me parece una buena idea, por supuesto. La ciudad no lo podría imponer, vaya, por razones de ley y demás. Corresponde a autoridades federales. Pero déjenme irme al fondo del tema. Ya le comunicamos a las diferentes empresas de cómo va a ir evolucionando las normas que sí son locales y, por tanto, la conveniencia de acelerar el desarrollo de estos vehículos. Y sí nos han hecho caso. La Ford está ya produciendo en México vehículos eléctricos, Nissan lo hará muy pronto, por mencionarle algunas marcas, Nissan, Renault, y yo creo que tendremos ya del orden de 4 o 5 de estas grandes empresas produciendo vehículos eléctricos muy avanzados para ir a la par de lo que se va a hacer en el resto del mundo, ya que no se quede México rezagado respecto a esas nuevas tecnologías. Sí. Entonces este año empezamos con 500, pero yo creo que va a tener un impacto muy relevante en la ciudad. Sí. Por ejemplo, licenciado Ebrard, ahorita que está usted hablando de esto de los vehículos, yo lo percibo viviendo de este lado, cómo hay automóviles de marcas muy conocidas japonesas, los cuales funcionan totalmente generando su propia electricidad, y son automóviles que, me imagino usted habrá abordado alguno o algunos de ellos, son automóviles que son silenciosos, tienen poder, tienen fuerza para arrancar, tienen frenos muy buenos, tienen aire acondicionado excelente, o sea, de pronto se le olvida a usted que es un automóvil que está caminando con la propia energía eléctrica que genera en su sistema de frenado. Entonces, yo pregunto al jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no se podrían dictar una norma en la cual se diga en 2 años o en 3, porque sabemos que hay un proceso de producción, todos los taxis, por decir, vamos a tomar los taxis, todos los taxis van a tener que ser taxis con este tipo de energía eléctrica? Bueno, aquí en el Distrito Federal, precisamente la aplicación número 1 de estos vehículos, que en efecto son de origen japonés, son los más avanzados que vimos en el mercado, Sí. van a empezar a funcionar comercialmente aquí, igual que en Nueva York y en otras ciudades del mundo. Hemos estado trabajando con los taxistas para precisamente garantizar que la flota de taxis sea la primera que cambie. Se han cambiado 71,000 vehículos en los últimos 4 años, con un programa que se hizo a través de Nacional Financiera para dar créditos, etcétera. Entonces es perfectamente factible que podamos empezar el cambio de nuestra flota a vehículos eléctricos. Ese es nuestro objetivo este año 2011. No que no tenga dificultades, siempre hay dificultades para cualquier programa, pero sí se puede y se debe hacer. Sí. Y así lo vamos a hacer. Pensando en que en los próximos años se acelere. Tendremos los primeros 500, pero para darnos una idea de tamaño, pues va a ser más o menos lo mismo que en Nueva York. Pero vamos a ir a La Paz, Sí. junto con otras 11 ciudades. Sí. Y Bueno, claro que estamos sí. apoyando esto, ¿no? Sí. Bueno, de lo que me ha comentado hasta este momento, bueno, al público y a mí, tratando de ir haciendo así un previo resumen hacia al final, uno me vuelve a quedar claro que no hemos sido suficientemente eficientes durante décadas para subirnos al ferrocarril de la energía solar, y ojalá que, como usted lo dice, ya quede obligatorio, inscrito en los reglamentos, el que todo lo que se construya tiene que ir adecuado precisamente con la energía más limpia y más barata, que es la del sol. Ese es algo muy importante. Absolutamente de acuerdo, Sí. y vamos en esa ruta exactamente. Sí. Otra cosa que me queda clara por lo que usted está asintiendo es el hecho de que los automóviles definitivamente tienen que marchar, taxis privados de turismo, de lo que sea, incluso autobuses, tienen que marchar hacia lo que es eléctricos de autogeneración, no de enchufe,
porque lo puedo enchufar, como hay un auto muy famoso aquí en Estados Unidos, el Volt, pero cuando llego a mi casa lo enchufo, pero la energía que estoy usando pues viene de alguna planta carbonífera o de algún género de otra parte de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, Claro. que tenga su propia autonomía. Y Que también sean autónomos es lo ideal. exacto. Perdón que parece que lo interrumpo, ¿no? Pero son los segundos entre donde está usted y donde estoy yo. Pero hay una pregunta que se repite mucho aquí en los tweets que tengo en la pantalla sobre el caso de la deforestación, que pues es el tema más molesto de las personas que se están comunicando, motivo de esta conversación, y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque seguimos viendo gente que no tiene límites para destruir los bosques y, bueno, volver a tener esta ciudad como fue hace 500 años, 600 o 1000 años, pues ya es ficción. ¿Cuál es la respuesta de usted como jefe de gobierno? Sí. Cómo no, mire, en primer lugar hicimos un inventario forestal de la ciudad que fue presentado hace poco. Sí. Creo que es la primera vez que se hace un inventario forestal para saber, a ver, qué es lo que tenemos, qué especies son, qué riesgo tiene cada especie y por consiguiente qué es lo que debemos hacer para mantener el mayor porcentaje o proporción de forestación de nuestra ciudad. Uh-huh. Entonces ya ese inventario se hizo con mucho detalle. Entonces, por ejemplo, sabemos que tenemos amenazas importantes en razón de que, como decíamos, la temperatura está cambiando. Uh-huh. Tenemos menos lluvia a lo largo de los 12 meses de lo que teníamos hace ya varias décadas. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos de pronto plagas, como el famoso muérdago, uh-huh, que nos puede destruir muchas de nuestras especies. Entonces es una primera cosa que tenemos que cuidar. Uh-huh. La segunda, ahora que va a empezar la temporada de lluvias, una campaña muy intensa en la que también nos ayuden los ciudadanos para reforestar la ciudad. Cuando alguien dice reforestar, piensa, bueno, a lo mejor están hablando de la Jusco, que es muy importante también. Uh-huh. No, pero también estamos hablando de las zonas urbanas, sí, de nuestro parque de la esquina o de nuestra propia casa, uh-huh, de la banqueta de la casa. Entonces vamos a hacer eso. Solo estoy esperando que empiece la temporada de lluvias, porque si no, entonces no vamos a tener el efecto que se está buscando. Uh-huh. Y la tercera es proteger nuestras áreas naturales. Apenas hace unos días tuvimos que hacer un desalojo importante en lo que es los límites del Parque Ecológico de la Jusco. Uh-huh. Ya se habían metido ahí unos vivales, pero ya los sacamos, iniciamos todo el proceso legal, porque es un delito, uh-huh, y pudimos salvar esa zona, y eso hay que estarlo haciendo todo el tiempo. Entonces son esas tres líneas: cuidar las especies, ampliar la reforestación o forestación urbana, uh-huh, y proteger los asentamientos que no invadan nuestras áreas verdes protegidas. Uh-huh. Y eso todos los días. Sí. También tengo comentarios sobre la urgencia de la zona de Iztapalapa que parece ser, dicho irónicamente, ya no conoce el color verde. Sí, en Iztapalapa hubo un proceso de asentamientos humanos muy acelerado, con muy pocas áreas verdes y además con poca agua. Uh-huh. Una de las zonas donde tenemos mayores dificultades para llevar agua. Sí, sí. Pero digamos que la humedad relativa de esa zona es mucho más baja que en la zona del poniente de la ciudad, que uh-huh, tiene zonas montañosas. Solo un dato: las 19 presas de la ciudad están al poniente. Uh-huh. En el lado de Iztapalapa, pues obviamente no tenemos más que lagunas de regulación para épocas de lluvias. Sí. Bueno, ¿qué es lo que estamos trabajando ahora? Primero, aumentar la dotación de agua disponible en la delegación. Segundo, bueno, acabamos, por ejemplo, de comprar un predio muy grande que se llama La Tabiquera, uh-huh, donde se hacían tabiques, por cierto, sí, que ahora va a ser un área verde. Uh-huh. O la expropiación que hicimos en La Ford. La Ford era un predio muy grande allá en Iztapalapa, donde vendían vehículos robados. Sí, me acuerdo. Son 3.8 hectáreas. Uh-huh. Entonces ahora estamos por terminar, espero ya muy pronto, lo que es el parque o espacio, área verde en esa uh-huh, zona. Uh-huh. Y así estamos. Igual el parque de Cuitláhuac, que fue un basurero, uh-huh, y que ahora lo queremos transformar en un parque.
sí, cuidando la remediación del suelo, porque hay mucha basura y gases ahí. sí, Y así sucesivamente es lo que estamos haciendo. sí. Pero absolutamente de acuerdo, es una zona que hay que trabajar, abrir espacios verdes y aumentar la dotación de agua. Y en eso estamos trabajando. Sí. Bueno, usted lo sabe, lo hemos hablado mucho en otras ocasiones, la Ciudad de México, y esto lo digo yo, no se lo cuelgo a usted, eh, pero utópicamente necesitaríamos traer a un cirujano que levantara la ciudad así como si fuera una maqueta y construirla ordenadamente, adecuadamente, y luego bajar a la gente de la maqueta que levantamos y ponerla en una ciudad que tenga un diseño y un desarrollo lógico. Desgraciadamente se han hecho tantas cosas al paso de tantas décadas que, bueno, cada día, entre unas y otras, que si no hay dinero, o que si no se administró bien, o que si llegamos tarde, o lo que sea, es una ciudad cada vez muy compleja. Pero bueno, en suma, pues cerrando el punto, ¿usted cree que finalmente se van a juntar los 30,000 millones de dólares? Yo estoy convencido de que la presión que estamos haciendo las ciudades va a tener un efecto, y estimo yo que importante, ahora en la Asamblea General de la ONU, es en septiembre. Sí. ¿Qué hicimos para que no parezca una declaración ingenua? Uh-huh. Hicimos el diagnóstico de riesgo de cada ciudad. Uh-huh. Pues, por ejemplo, Londres, pues si sube 1 metro con 20 centímetros el agua, quiero decir el nivel del mar, tienen una inundación imposible de resolver para el asentamiento originario de Londres, que es el sur de Londres, es donde los romanos fundaron en su momento en la ciudad de Londres. Sí. Londinio. Entonces, Londinio. Entonces nos decían los ingleses, bueno, pues para nosotros no hay salida, no hay manera, tendríamos que mover 250,000 personas. Uh-huh. Bueno, ya cuando eso se conoce, y eso es en el caso de Londres, pero sí cada una de las ciudades hemos hecho nuestro trabajo con la mayor seriedad, pues se lo vamos a presentar a los países para decirles, bueno, no sé ustedes qué idea tengan, pero este es el riesgo que sus ciudadanos enfrentan, y lo enfrentan hoy. Sí. Entonces se tienen que tomar las medidas. Entonces a mí me cuesta trabajo imaginar que los países digan, pues luego lo vemos, vamos a hacer otra comisión, ahí nos vemos, cuando se les está dando la evidencia de un riesgo de ese tamaño, sin que se encaren alarmismos, pero sí con mucha seriedad, así lo vamos a hacer. Entonces yo pienso que podemos tener un resultado útil y eficaz. Para eso estamos en esto. Y así espero que suceda. Pues esperemos que suceda, porque ya usted lo explicó, ya es un asunto que lo hemos hablado en otras ocasiones muchas veces y en otros momentos, y pues yo creo que mucha gente ha creído que son exageraciones, son mentiras, son asuntos que le toca al de junto. Yo estoy muy ocupado con mis problemas de hoy y de mañana, y el día que empecemos a ver las escenas que usted ha comentado, algunas de ellas, y eso que hay cientos de escenas que se van a presentar si seguimos promoviendo el crecimiento de las aguas, inundando la tierra, la tierra me refiero en el sentido de las zonas más bajas de la tierra, es cuando ahora sí van a empezar las lágrimas y los lamentos, y no se van a acordar que todo esto se pudo haber hecho a tiempo si hubieran tenido ganas de hacerlo. Sí, pues más vale que los obliguemos a hacerlo, prácticamente, ¿verdad? Es decir, a ver, pensemos por ejemplo el caso de México. Imagínese usted toda la Ribera Maya y buena parte de la península de Yucatán. Pues con 1,5 metros, no, hombre, pues va a estar otro problema catastrófico, ¿verdad? Pues sí. Entonces, pensar en el caso de Estados Unidos, en Nueva York, ¿qué van a hacer? No, pues no sé. Entonces, o Miami. Queremos ir allá a la ONU y decirles, bueno, a ver, ustedes están muy ocupados en asuntos políticos y no sé qué, está bien. Nada más que esto es debido a muerte. Claro. Y estos son los riesgos. Y se lo están diciendo sus ciudades. No es ninguna invención, ninguna ligereza. Entonces,
vamos a ponernos a actuar ya. Ustedes dijeron 30,000 millones, han pasado 2 años. Sí, sí. Ahora, si no lo quieren hacer, también ya habrá la presión de la opinión pública, y lo diremos, es decir, están comprometiendo gravemente a la próxima generación, Sí. porque esto es 2025, Sí, va a empezar a suceder. No, y seguramente lo va a pescar a usted mismo, ¿verdad? O sea, Pues no a nosotros solamente... mismos, y a la próxima, de Así todos los es, que estamos ahorita sí. y a los que vienen. Así es. Ahora, entiendo que políticamente mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo voy a tomar esa decisión ahorita? Me voy a hacer impopular. Y en cambio los efectos son quién sabe cuánto tiempo adelante, ¿verdad? Pero yo creo que la humanidad y pues quienes nos eligieron esperan que actuemos de otra forma, no así. Sí. Si no, entonces imagínese irresponsabilidad, ¿no? Entonces, si ya sabemos el riesgo y tenemos la información, necesariamente tenemos que presentarla y exigir que se tomen las medidas que deben tomar. Y eso es lo que vamos a hacer en septiembre. Bueno, pues esperemos que septiembre sea Nos vaya un bien. giro de 180 grados, y una cosa buena que ahora se tiene creciendo, como usted lo sabe muy bien, es la fuerza de las redes sociales, o sea, de la sociedad, que ahora sola se comunica y se expresa y se moviliza, y ojalá que se pueda movilizar a la sociedad para que lleguen los 30,000 o los 40,000 o los 50,000, porque sospecho que no es nada de dinero comparado con la desaparición práctica de tantas zonas de México y del mundo, islas, ciudades famosas y no tan famosas, que parece una película de alguien medio loco de Hollywood, pero es una realidad y el tiempo lo ha venido demostrando. Sí, Pues, absolutamente. pues le agradezco mucho al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el licenciado Marcelo Ebrard, que nos haya tomado la comunicación a nuestro programa Vivo en Vivo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues ahí luego le mandaré por medios electrónicos pues muchas preguntas de las personas que hacen sobre la Ciudad de México, pero que bueno, pues antes así era el modelo que teníamos cada 3 meses, pero bueno, ahora el modelo es diferente, pero de todas formas pues se lo mando porque la gente siempre busca respuestas, y como lo está escuchando, pues está haciendo comentarios y pidiendo cosas. Claro que sí, yo estoy a sus órdenes. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, que le vaya bien, licenciado Brad. Hasta luego. Vamos a pasar a otro asunto. Eh, hace ya algún tiempo, se habló sobre la situación del clima en el mundo, y cómo, de acuerdo a una importante corriente en favor de limitar la contaminación en el mundo, se llevó a cabo o se han llevado a cabo algunas sesiones, y concretamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México está al frente de esta organización que tiene como intención el que se mejore la calidad de vida, la calidad del ambiente, la calidad de la atmósfera. Aunque parezca paradójico, más huracanes como el que azotó a Nueva Orleans, por ejemplo, y a otras ciudades del mundo. Sí. Bueno, ese es el contexto. Ya casi nadie en su sano juicio discute que eso es lo que está pasando, porque al principio había quienes decían que eso no era cierto. Sí. Hoy está más que demostrado que está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México hicimos una serie de las mediciones del clima, porque aquí tenemos 60 estaciones meteorológicas. Sí. ¿Qué se observa de ese recuento?
que ha subido la temperatura en la ciudad entre 3 y 4 grados centígrados en los últimos 100 años. Entonces ya nadie discute que eso está ocurriendo. Ahora, ¿qué medidas se deben de tomar? Entonces, el 2009 hubo una cumbre como la que refería yo en Copenhague y al final no se llegó a un acuerdo porque países como China, Estados Unidos, el propio Japón, algunos países europeos dijeron que no estaban de acuerdo con la propuesta de asumir compromisos cada país de reducir sus emisiones a la atmósfera en ciertos porcentajes importantes, porque son medidas que cuestan mucho dinero. Sí. Entonces lo pospusieron, pero dijeron que iban a aportar 30,000 millones de dólares, esto en diciembre de 2009, para combatir el calentamiento global. Sí. A esta fecha, mayo del 2011, no se ha aterrizado por ningún lado esos recursos. Pareciera que fue solo una declaración para salir del paso. Entonces estamos muy preocupados y estamos exigiendo que cuando menos cumplan ese compromiso. Sí. Me estoy refiriendo a los países que generan la mayor parte del calentamiento de la atmósfera, es decir, que producen muchos gases de efecto invernadero. Ese fue el motivo de la reunión hace unos días en Ginebra con el secretario general de la ONU para decirle, oiga, pues ¿qué va a pasar? Queremos que la ONU presione, exija, demande y que tomen en serio este asunto porque es un riesgo muy, muy importante para las próximas generaciones, en los próximos años. Sí. No podemos quedarnos callados cuando está pasando esto y ya sabemos que va a haber consecuencias graves, ¿no? Sí. Esa es la situación. Etcétera, etcétera. Y el otro día recuerdo que comenté que él estaba expresando su, vamos a decir, incomodidad porque se había acordado en una reunión anterior que se iban a juntar 30,000 millones de dólares, 30,000 millones de dólares para que ciudades muy importantes del mundo pudieran aportar este dinero y mejorar muchas cosas que están muy mal en la forma en que viven en muchas de las ciudades importantes del mundo. Incluso el señor Ebrard, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues ha estado al frente de esta organización, le dieron un reconocimiento también en días pasados como el mejor alcalde, etcétera, etcétera. Licenciado Ebrard, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, licenciado. Déjeme iniciar por este punto. Exactamente por qué razón se llegó, según entiendo, por lo que usted informó en algún momento, a un acuerdo para juntar un monto de dinero muy importante y resulta, como usted lo decía el otro día, que pues la sorpresa es que parece ser que no pusieron el dinero. Y bueno, el asunto es que cada año se hace una cumbre, van todos los países del mundo, etcétera, para tomar acuerdos respecto a cómo reducir el calentamiento global. Sí. Para dar un contexto, los científicos del mundo y instituciones muy serias nos dicen que si para el año 2025 en adelante tenemos más 2 grados centígrados en la temperatura global, va a subir el nivel del mar, se estima que más de 1 metro, por lo tanto todas las ciudades que están en litorales corren peligro. Sí. Segundo, vamos a tener periodos de sequía mucho más prolongados, tendríamos menos agua potable, muchos problemas. Sí. Y tercero, vamos a tener más